El Evangelio no es tan fácil. El Evangelio sin la gracia de Dios es como llevar algo que se hace un poco complicado. El Evangelio demanda que nosotros, al menos el Evangelio de Jesucristo, tengamos un conocimiento, una aceptación y una vida por el Espíritu que nos ayude a poder disfrutar lo que es la gracia del Señor. Cuando la gracia del Señor no es la prioridad de nuestras vidas, las cosas que Dios diseñó para que pudiéramos llevarla de manera fácil en su presencia, se convierten como cargas pesadas. La gracia de Dios es uno de los elementos más importantes que nosotros vamos a poder disfrutar dentro de lo que es un regalo inmerecido de parte del Señor. Y cuando nosotros conocemos la gracia de Dios y disfrutamos de la gracia de Dios, todo lo que parece sin sentido en la vida que tenemos como creyentes, todo lo que parece una imposición, todo lo que parece una carga pesada, comienza a hacerse más sencillo, más ligero. Comenzamos a encontrar deleite en lo que hacemos, sobre todo cuando descubrimos la aplicación que lleva la gracia de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios no tiene una sola forma, es decir, que la gracia de Dios no solamente es para hacer una función, sino para aplicar a cada necesidad que nosotros tengamos. ¿Cuál es la importancia de disfrutar, aplicar y entender que la gracia de Dios es suficiente en el tiempo presente para nosotros poder vivir? Que hasta que como creyentes no entendemos y aceptamos la gracia de Dios para nuestras vidas puede ser que sigan experimentando las mismas cargas que antes teníamos. Entonces el Evangelio se convierte en un cambio de religión y no en una experiencia de transformación que nos hace depender y descansar en la presencia de Jesucristo. Muchas personas para conseguir cosas tenían que pasar por ciertos procesos difíciles, en donde esto le llevaba dolor, sufrimiento, dificultades. Ahora la mentalidad no regenerada, no llevada a la experiencia de la gracia, no les permite entender que las promesas de Dios, que la gracia de Dios es suficiente para transferirte en días lo que te pudo haber costado 20 y 30 años. Literalmente, la multiforme gracia de Dios se aplica para cada situación, para cada circunstancia en la que nosotros estemos viviendo. Necesitamos gracia de Dios para poder enfrentar los retos que se presentarán en estos próximos tiempos. Necesitamos la gracia de Dios para poder levantar las familias que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos saben que quizás 20 años atrás usted podía tener la convicción de que solamente con estrategias usted podía levantar una familia saludable? Hoy, fuera de la estrategia, se necesita la gracia de Dios para poder lograrlo, para poder vivir hoy en el tiempo en que nos ha tocado. Se necesita la gracia de Dios para poder permanecer firmes en medio de todas las ofertas que el mundo trae, en medio de todas las vicisitudes que se están llevando a cabo. Para poder permanecer firmes en la fe en Cristo se necesita de la gracia de Dios. Para que el Evangelio no sea una carga pesada, se necesita la gracia de Dios. Para poder recibir todo el plan que Dios ha preparado de antemano para nosotros, se necesita la gracia de Dios. Y si sacamos la gracia de Dios del contexto de nuestra vida, entonces el Evangelio que vivimos puede ser que se convierta en una vida de pura religión, una carga pesada, y lo que hace que mucha gente no soporte vivir el tiempo que queda en la presencia del Señor es que ha querido llevar el Evangelio sin la gracia de nuestro Señor. Esta gracia, la definición de ella es aquello que da alegría, placer, delicia, dulzura, encanto, belleza. Gracia es una palabra que expresa la buena voluntad, la bondad, a favor de ser utilizados a través de la misericordia de Dios, ejerciendo su influencia en la
alma, en el alma de aquel que se acerca a Dios con confianza. Nos convierte a Cristo, porque Cristo es la expresión de la gracia de Dios. Nos da fortaleza, nos aumenta la fe como creyentes, nos ayuda a tener un conocimiento más amplio de quién es Dios y nos ayuda a nosotros a poder operar en todo aquello que Dios nos ha concedido a nosotros a través de su propia gracia, pues todo lo que tenemos, ninguno hemos hecho nada para haberlo ganado, de no haber sido por el favor y por la gracia de Dios. Los dones no pudiéramos tenerlos de no haber sido por la gracia. Ninguno de nosotros estaríamos en este lugar de no haber sido por la gracia. La familia que tiene no lo hubieses tenido de no haber sido por la gracia. Pero para que funcione lo que Dios te ha dado, necesitamos también la gracia. Significa que si los dones los hemos recibido por la gracia, la operación de los dones que hemos recibido solamente se puede llevar a cabo a través de la gracia. Por la gracia de Dios es que somos quienes somos hoy. Sin la gracia de Dios no pudiésemos completar el tiempo que nos resta, y basta ya de haber vivido tanto tiempo en la carne para que ahora y de ahora en adelante aprendamos a depender y a vivir por la gracia del Señor. Si no hacemos un switch y una decisión de dejar de vivir por la carne para empezar a vivir por la gracia de Dios, no vamos a poder ver los resultados correctos. La gracia expresada tiene que ver directamente con la restauración del tabernáculo de David, que está caído como al principio, puesto como al principio, para que los hombres invoquemos al Señor. Porque si no hay una cercanía con Dios, no puede haber gracia. Por eso la ley consistía en ritos y prácticas, pero la gracia depende absolutamente de la cercanía, de la presencia del Señor. A más alejarnos de Dios, menos gracia y favor vamos a experimentar en nuestras vidas. A más acercarnos a la presencia de Dios, mayor gracia y favor será incrementado en nuestras vidas. De manera que para poder vivir el tiempo que nos resta en la gracia de Dios multiforme, necesitamos acercarnos más a Dios y conocer el secreto de poder mantenernos en su presencia por encima de las temporadas que estemos viviendo. ¿Cuáles son algunas de esas verdades que serán restauradas en nuestra mente, en nuestra vida, cuando nosotros empecemos a disfrutar y a conocer de lo que es la gracia de Dios para nuestras vidas? Primero, esta gracia, que es un favor inmerecido de Dios, es lo que hace que un Dios soberano en la administración de sus dones repartiera a cada uno de nosotros una medida para poder nosotros hoy tener algo dado de parte de Dios que solamente puede funcionar cuando nosotros dependemos de la gracia de Él.